Ok, ahí entonces ya estamos grabando y vamos entonces a la clase de hoy. Bueno, esta clase y la última que vamos a dar tratan de temas de control de calidad estadístico. Irónicamente, estamos finalizando nuestras clases por donde empezó el control de calidad, porque el control de calidad empezó por aquí. Y les voy a poner un poquito de contexto histórico, ¿verdad? O por lo menos el control de calidad profesional empezó por acá. En los años 30 del siglo pasado, un señor de apellido Deming desarrolló algunos temas de control de calidad, algunos conceptos de control de calidad estadístico para su aplicación en la industria de las telecomunicaciones. En ese entonces la industria de la telefonía estaba experimentando un crecimiento muy importante y él estaba en unos laboratorios de telecomunicaciones de la marca Bell y ahí desarrolló hacia finales de la década del 30 estos temas de control estadístico. Pero bueno, fueron, digamos, un tema así exclusivo de algunas empresas muy grandes o de los Bell, de los laboratorios Bell, y no tuvieron una amplia difusión hasta la Segunda Guerra Mundial. En década del 40, como ustedes saben, 40 al 45. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se planteó la problemática de que había que producir una gran cantidad de armamento. Creo ya haber comentado esto en alguna clase anterior. Había que producir una gran cantidad de armamento. Había que producir ese armamento en forma seriada, con piezas intercambiables, es decir, por ejemplo, que por decir, un eje de un vehículo Jeep se pueda instalar en cualquiera de los modelos, no solamente en un vehículo particular, sino que sean piezas lo más intercambiables posible, el percutor de un fusil, la culata de un cañón, o sea que las piezas sean altamente estandarizadas, altamente intercambiables, inclusive aquellas provenientes de distintas fábricas, ¿verdad? O sea, la producción armamentística y toda la logística para el ejército se hizo no solo en una fábrica, obviamente, sino en muchas fábricas a lo largo y ancho del país. ¿Ya? Estamos hablando de Estados Unidos. Y una de las cosas que había que garantizar, como les digo, era la calidad de esta producción en masa de armamentos. Entonces, acá obviamente el muestreo, todas las técnicas estadísticas aplican de cajón, porque se imaginan ustedes que yo tengo, por ejemplo, que aceptar un lote de balas fabricado por una fábrica, una empresa, y me entregan 1 millón de balas. Bueno, yo les tengo que hacer determinadas pruebas para ver si esas balas o ese lote de balas conforma con la calidad prevista del producto en términos de dimensiones, en términos de que las balas realmente disparen adecuadamente, ¿verdad? Y en base a esas pruebas que yo cliente, en este caso el cliente, el ejército, en base a esas pruebas yo tengo que aceptar o no el lote. Entonces este es un problema de muestreo de aceptación. La misma cosa podríamos pensar si yo, no sé, estoy aceptando un lote de, qué sé yo, 20.000 tambores de freno para un modelo de un Jeep. Entonces yo tengo que tomar la decisión de aceptar o no esos 20.000 tambores de freno. Obviamente la tarea de inspeccionar 20.000 tambores es una tarea demasiado grande y costosa. Entonces de alguna manera yo tengo que tomar un muestreo para poder aceptar ese lote. Y ahí es donde se plantea o donde realmente adquiere el valor este concepto del muestreo de aceptación.
Entonces, el muestreo de aceptación tiene como objetivo aceptar o rechazar un lote. Es decir, me presentan un lote, digamos, de 20.000 tambores de freno, ¿verdad? Y yo lo que tengo como cliente es que tomar una muestra, que no van a ser los 20.000, obviamente va a ser inferior a 20.000, vamos a ver después cómo se determina el tamaño de la muestra. Inspecciono esa muestra representativa del lote y en base al resultado de la inspección, acepto todo el lote o rechazo todo el lote. ¿Okay? Entonces, ese es básicamente el sentido del muestreo de aceptación. Es importante destacar que el muestreo no es una herramienta para mejorar la calidad, como lo es el control de procesos que vamos a ver en la próxima clase, que sí es una herramienta para mejorar la calidad del proceso y no tiene como objetivo determinar la calidad de un lote. Es decir, el objetivo es aceptar o rechazar, básicamente eso. El muestreo de aceptación es un punto intermedio entre el 100% de inspección y ninguna inspección. Yo puedo hacer una inspección al 100%, pero si hago una inspección al 100% quiere decir cuando recibo un lote de productos y los inspecciono todos, entonces estamos hablando de una inspección al 100%. Ahí no hay muestreo, ahí hay una inspección al 100%. Existen casos en que la inspección al 100% se justifica. Imagínense ustedes, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Itaipú, en la usina hidroeléctrica Itaipú, se hicieron 18 turbinas, primero, y después 2 más, una década y piquito después, ¿verdad? Entonces, en total, 20. Pero digamos que el primer lote eran 18. Obviamente, con 18 unidades, por lo menos para las piezas, digamos, principales de la hidroeléctrica, por ejemplo, para, digamos, el rotor de la turbina, el rotor del generador, las arañas que soportan el generador, los soportes principales de la turbina y tantas otras piezas más. Estamos hablando de 18 piezas. Inclusive si está dividido en 4, bueno, estamos hablando de ¿cuánto? 18 más 18, 36, 72 piezas, si mi matemática no me falla. Aún así es un número relativamente pequeño y manejable de piezas. Entonces, en ese caso, es perfectamente viable que vamos a hacer un 100% de inspección. No vamos a inspeccionar por muestreo. No es que yo tengo un lote de 18 turbinas, voy a inspeccionar, no sé, la mitad, 9, y el resto voy a montar, instalar en la represa hidroeléctrica sin inspeccionar. No, o sea, con un lote tan pequeño de piezas, perfectamente puedo inspeccionar el 100% de las mismas, ¿verdad? Entonces, existen situaciones, sobre todo cuando los lotes son pequeños o cuando las piezas tienen un alto compromiso técnico, que en el caso de las piezas de Itaipú, ambas premisas son ciertas, donde yo voy a decidir hacer una inspección del 100%. Entonces, es de mayor utilidad también, es importante destacar, cuando se aplica a varios lotes consecutivos. ¿Ya? O sea, si yo voy haciendo la inspección por muestreo de varios lotes consecutivos, esto es cuando tengo, por ejemplo, producción seriada, que se aplica al ejemplo militar que decíamos antes, ¿verdad? Donde yo tengo lotes y lotes repetidos y consecutivos de, por ejemplo, no sé, piezas de un armamento, piezas para un fusil, por ejemplo. Entonces voy a ir recibiendo varios lotes consecutivos y puedo ir conociendo el desempeño de un proveedor en base a la aceptación o rechazo de los lotes consecutivos, ¿verdad? Miren, esto no crean que aplica solo a la milicia, ¿verdad? O sea, este es el origen del problema, ¿verdad? Pero imagínense ustedes una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, que fabrica miles de botellas de producto al día y recibe a lo mejor cientos de miles
tapas, por ejemplo, para sus botellas o botellas para envasar su producto o etiquetas. Bueno, en todos estos casos, las cantidades recibidas son consecutivas, repetitivas, de altas cantidades. Entonces, aquí en estas situaciones aplicaría también perfectamente el concepto de muestreo de aceptación. Y de hecho se aplica. De hecho, aplica esto o aplican en este tipo de empresas, ¿verdad? En las empresas donde se realiza producción en serie de cantidades importantes, ¿verdad? Bueno, crea presión para el vendedor para que mejore la calidad del proceso. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar un muestreo de aceptación? Primero, cuando son necesarias pruebas destructivas. Y voy a volver al ejemplo militar. En las balas, una prueba. Ojo que yo no soy una persona belicosa, no crean que todos estos ejemplos militares implican mi gusto hacia lo militar, porque no es así, ¿verdad? Soy una persona pacifista y estoy en contra de todas las guerras, pero igual lo voy a usar como un ejemplo didáctico. En las balas, una prueba muy importante que se hace es la prueba de percusión. Es decir, en las balas, a mí me interesa que cuando la bala se carga en la recámara, y yo le impacto con el percutor, ¿verdad? Ustedes habrán visto que la parte de atrás de una bala tiene un pequeño centro, y en ese centro tiene que impactar el percutor del fusil, pistola, lo que sea. Cuando le impacta, ahí se produce una detonación dentro de la bala que enciende la pólvora interna de la bala, y por la onda expansiva sale por el frente la bala misma, ¿verdad? O sea, la bala, digamos, impulsada por la pólvora que está en el cartucho. Muy bien. Una falla muy común en las balas es lo que se llama una falla de tiro. O sea, cuando percute digamos, el percutor, la bala no explota, ¿verdad? No se produce el disparo, ¿verdad? Obviamente, ese es un problema de calidad que aún en un entorno militar importa mucho, ¿verdad? Porque, bueno, imagínense ustedes dos enemigos frente a frente, si uno de los dos dispara un tiro y no sale la bala, puede ser, digamos, la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, obviamente yo necesito confiar en la capacidad de percusión de las balas. Entonces, ¿cómo yo puedo probar si tengo un lote de balas, si esas balas percuten o no? La única forma es tomar una muestra y hacer una prueba de percusión, es decir, disparar esa bala. Solamente que la prueba de percusión es una prueba destructiva, es decir, una bala percutida ya no sirve más. Entonces, tengo que hacer una prueba destructiva. Siempre matizando con ejemplos que no sean de la milicia. Una prueba, por ejemplo, en los tornillos puede ser una prueba de tracción. Es decir, yo ajusto la tuerca al tornillo y estiro el tornillo entre la tuerca y la cabeza para verificar la resistencia del mismo a la tracción. Esa también es una prueba destructiva. Entonces, cuando yo realizo una prueba que destruye el producto, y hay muchas otras ejemplos de pruebas destructivas, y a ver si se me ocurre otra. Si yo quiero probar la capacidad de rotura de una tapa con un sello no sé, discúlpeme, no sé cómo se dice en español, se dice tamper free en inglés, que son los sellos que cuando yo abro por ejemplo, esto usan las gaseosas nuevamente, cuando yo las abro, queda un anillo en la cabeza de la botella y la tapa se desprende de ese anillo. Ese dispositivo, voy a llamarle antiviolación, no sé si es su nombre correcto, en inglés tamper free, es un dispositivo que sirve para que si yo abro la gaseosa, no pueda volver a taparla
con la tapa intacta. Es decir, al abrir se rompe el sello. Esa prueba también, si yo quiero probar, es otra prueba destructiva, porque obviamente tengo que tapar una botella y destaparla y ver si realmente se rompe el sello. Si el sello no se rompe, y es decir que no está funcionando adecuadamente ese anillo de, digamos, para detectar si la tapa fue violada. Entonces, son ejemplos de pruebas destructivas, ¿verdad? Una vez que probé, ya no puedo volver a utilizar esa muestra. Entonces, obviamente, de un lote grande, tengo que tomar una muestra pequeña y hacer las pruebas y esas, digamos, pruebas que hice, desecharlas y me quedo con el resto del lote. También se aplica cuando el costo de inspeccionar es muy elevado, ¿verdad? Cuando es muy caro. Imagínense ustedes, yo recibo, no sé, por decir, 200.000 tapas, no voy a inspeccionar una por una a ver si tienen la dimensión adecuada, ¿verdad? No sé, una vez le encontré a un querido profesor ya fallecido ahora en su taller y estaban como 10 personas atornillando manualmente tornillos, ¿verdad? Y le digo, ¿qué está haciendo, profesor? Le digo. Y me dice, importé estos tornillos para instalar columnas delante. Ustedes imagínense estas columnas de alta tensión, cuántos tornillos tienen. Y me dice, y algunos funcionan bien y otros no. Entonces estoy probando al 100%. O sea, 100% de los tornillos, pruebo si enroscan, si no enroscan los aparto y después los corrijo. Bueno, una inspección al 100%. Obviamente, muy costosa. En este caso, la razón era porque vino el producto con una falla. También, obviamente, consume mucho tiempo inspeccionar el 100%, ¿verdad? Entonces, a veces no es solamente el costo de la inspección, sino el impacto sobre los tiempos de producción, que finalmente son costos también. Y también en el caso de que el criterio de aceptación no sea tan riguroso, también puedo hacer un muestreo de aceptación. Bueno, los tipos de planes de muestreo se pueden hacer muestreo por variables cuando yo mido un producto y también por atributos. La diferencia entre un control por variable y un control por atributo, cuando yo mido, por ejemplo, un producto que tiene un diámetro, digamos, por ejemplo, 10 milímetros más o menos 0,5. Si yo mido por variables, voy a tomar un calibre y voy a medir. Entonces, 10.1, 10.2. O sea, voy a hacer una medición individual de cada uno. Y en el caso que mido por atributos, simplemente mido pasa o no pasa. O sea, está dentro de la tolerancia, se aceptó. No está dentro de la tolerancia, se rechazó. Entonces, generalmente los planes de muestreo se hacen por atributos. Pasa o no pasa. ¿Ya? Conforme o no conforme. Y en algunos casos no se puede luego hacer de otra manera. En estas pruebas, por ejemplo, de rotura del sello de vedación que les decía yo, es o rompió o no rompió. O sea, es pasa o no pasa. La misma cosa, las pruebas de detonación de una bala son detonó o no detonó. O sea, ahí no hay posibilidad de medición por variable. Pero en algunos casos sí hay posibilidad de medición por variable o por atributo. ¿No? Por variable sería medir físicamente la magnitud de interés y por atributo sería simplemente decir está o no está dentro de la tolerancia. Bueno, el muestreo por atributo también puede ser simple, doble o múltiple. Vamos a mencionar esto, pero acá en la clase vamos a ver solamente muestreo simple. Bueno, cuando se hace inspección por variable, se obtiene más información de cada unidad, o sea, se obtiene la medida exacta. No es posible agrupar las características para realizar mediciones. Es necesario anotar el resultado de cada medición y requiere inspectores más entrenados, ¿verdad? Porque necesitamos tener inspectores entrenados en el uso de los aparatos de medición. Normalmente, repito, en muestreo de aceptación no se usa la inspección por variable. Yo nunca vi ninguna empresa, acá en Paraguay por lo menos, sí he visto muchas que usan esta teoría de muestreo, pero no vi nunca a nadie que use teoría de muestreo en inspección por variables.
En inspección por atributos, sí. Es posible inspeccionar un conjunto de características a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos características, imagínense que estoy inspeccionando un grupo de tapas de gaseosa y tengo tres parámetros críticos. ¿Ah? El primer parámetro crítico, el diámetro interno de la roca. El segundo parámetro crítico, la altura de la tapa. Y el tercer parámetro crítico, la calidad de la impresión o del texto de la tapa. ¿Ya? Entonces yo puedo inspeccionar los tres parámetros. Porque yo puedo en una tapa rechazarla por uno, por dos o por los tres. Es decir, yo puedo tomar una tapa, si los tres parámetros están correctos, los tres parámetros que fueron definidos como críticos, que son el diámetro interno de la rosca, la altura de la tapa y la calidad de la impresión, si los tres están correctos, entonces esa tapa es aceptable. Si uno de los tres no está correcto, entonces esa tapa se separa, ¿verdad? Se separa y se cuenta como una unidad defectuosa. Entonces al final yo tengo digamos, el lote, del lote tomo una muestra, la muestra inspecciono una por una y finalmente separo, ¿verdad? Conforme, no conforme. Inclusive se pueden usar se pueden fabricar algunos dispositivos que se llaman, por ejemplo, los calibre pasa no pasa, ¿verdad? A ver si les puedo explicar esto. No tengo ahora, a ver si a lo mejor sí puedo irme a un pizarrón. Me dan un segundito. Voy a tratar de instalar acá un pizarrón para explicarles. No voy a tener acceso a eso. Bueno, voy a explicarles de manera descriptiva, a ver si nos entendemos. Si yo tengo una tapa de gaseosa y el parámetro crítico es el diámetro interno, digamos que tengo un diámetro interno de, ¿qué puede ser? 27 milímetros más menos 0,5. O sea, el límite superior es 27,5, el límite inferior 26,5, ¿verdad? 27 más menos 0,5 milímetros. Estoy poniendo un ejemplo ficticio nada más para que nos entendamos. ¿Ok? Entonces registren esos números, 26,5, 27,5. Tú y yo puedo fabricar un calibre que básicamente va a ser un cilindro con el diámetro máximo, 27,5. Y otro cilindro con el diámetro mínimo, 26,5. Inclusive puedo fabricar un solo cilindro donde en una punta tenga el mínimo y en la otra tenga el máximo. O sea, 26,5 aquí, 27,5 acá. Entonces agarro la tapa y pruebo primero el máximo, 27,5. ¿Ok? 27,5. Si la tapa, ese calibre tiene que entrar, o sea, perdón, tiene que trancarse, ¿verdad? Si la tapa tiene 27,5, a lo mejor puedo fabricar 27,5 y medio milímetro más. O sea, ese que tiene la medida máxima y unas milésimas más, no tiene que entrar dentro de la tapa. Si entra, quiere decir que la tapa es muy grande. Me van siguiendo. Si entra, quiere decir que la tapa está muy grande, porque quiere decir que tiene más de 27,5. Y la misma cosa podemos aplicar del otro lado, ¿verdad? 26,5, que es el mínimo, la mínima medida, ese lado tiene que entrar. ¿Ya? Tiene que entrar dentro, porque si no entra, si se traba, quiere decir que la tapa tiene una medida muy pequeña, inferior a la mínima. Entonces a este tipo de calibres se le llama calibre pasa no pasa, ¿verdad? Un lado tiene que entrar y el otro lado no tiene que entrar. Si entra de los dos lados o no entra de los dos lados, entonces quiere decir que la pieza está defectuosa. Entonces fíjense que es muy fácil de medir. Y ahí estoy midiendo por atributo. Agarro una tapa, mido un lado, mido el otro. Si entró de un lado, no entró del otro,
tiro a una cajita donde tengo tapas buenas. Agarro otra tapa, si se tranca aquí y se tranca acá, o sea, es decir, se tranca de los dos lados, quiere decir que tiene un defecto, va a la tapita de tapas no conformes. La misma cosa, tomo otra tapa, pasa de un lado, pasa del otro, pasó de los dos lados, ¿ok? Quiere decir que está grande y por lo tanto es no conforme y la tiro también en la caja de no conforme. Entonces, fíjense que de esta manera se puede agilizar mucho la inspección. Estamos haciendo una inspección por atributos. No estamos midiendo qué medida exacta tiene. Solo estamos midiendo si tiene más que la máxima o menos que la mínima. Nada más. En otras palabras, si está o no está en tolerancia. Si está cerca, si está lejos, eso ya no nos importa. Entonces, de esta manera agilizo la medición. Esto se llama medición por atributos con un calibre pasa no pasa. Recuérdense eso porque es muy probable que se encuentren con este tipo de situaciones en su vida profesional. ¿Sí? Es muy probable que se encuentren con este tipo de situaciones en su vida profesional. Bueno, vamos a volver a hacer la presentación. Bueno, entonces es posible inspeccionar un conjunto de características a la vez. Y bueno, y se imaginarán ustedes que fácilmente puede hacer también un calibre no pasa para la altura, ¿verdad? Uno que tenga una ranura que tenga la mínima altura y otro que tenga la máxima altura. Entonces la misma cosa, pasa y no pasa. Es suficiente con separar la unidad defectuosa, ¿verdad? Entonces después contabilizo la cantidad de unidades con defectos y ya está. Es sencilla para el inspector, ¿verdad? El inspector puede hacerlo muy rápidamente, aplicable a cualquier característica, porque aún la característica que se mide, después yo digo, ¿está en tolerancia o no está en tolerancia? Y lo convierto en una inspección por atributo. Y la información que se obtiene, ya dijimos, es limitada porque no sé las medidas reales de cada pieza. Lo que sé es si pasó o no pasó, nada más. Pero esto es perfectamente aceptable. Bueno, vamos a ver. Hay algo que se llama la relación cliente-proveedor, ¿verdad? Y acá viene lo que le llamamos el riesgo del cliente o del riesgo del proveedor. ¿El proveedor qué quiere? Quiere que todos los lotes que cumplan con el nivel de calidad aceptable sean aceptados. ¿Y el cliente qué quiere? O sea, el proveedor no quiere que se le rechace un lote bueno y el cliente quiere que no le pasen o que no le enchufen un lote malo, básicamente. ¿No? Entonces, el cliente desea que todos los lotes que no tienen el nivel de calidad sean rechazados. Entonces ahí hablamos del riesgo del proveedor y hablamos del riesgo del cliente. El riesgo del proveedor sería que se le rechace un lote bueno y el riesgo del cliente sería que acepte un lote malo. Muy bien. Vamos a seguir acá. Los planes de muestreo entonces concilian ambas partes. Se expresa a través del nivel de calidad aceptable, ¿verdad? Y nivel de calidad límite. En realidad, la mayoría de los planes de muestreo usan el nivel de calidad aceptable. El nivel de calidad aceptable es la cantidad de defectos que puede haber en el lote. O sea, cuando yo estoy comprando un lote de productos, yo no es que busco una perfección absoluta, cero defectos. Voy a tolerar una determinada cantidad de defectos. Esa cantidad de defectos va a estar determinada por el grado de criticidad del producto.
Entonces, por ejemplo, a lo mejor si estoy comprando tapas para tapar la gaseosa, bueno, voy a aceptar una cantidad de efectos mayor que si estoy comprando discos de freno para un auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya les dije, existe un riesgo del comprador, ¿verdad? Que es el riesgo de aceptar lotes con un porcentaje de efectos mayor al especificado. Es el riesgo del cliente, el riesgo del comprador, ¿verdad? Como les dije, es aceptar lotes que deben ser rechazados. Y el riesgo del proveedor, que se denomina alfa, que es que se le rechacen lotes que estén conformes. Bueno, como ya les conté toda la historia de este tema de muestreo de aceptación, eh, me faltó comentarles, ¿verdad? Que la norma que se usa hasta hoy en día para determinar el muestreo de aceptación, inclusive es una norma que está adoptada por la ISO, es una norma que tiene su origen en Estados Unidos, en las normas militares. Entonces, hasta hoy se usa los planes de muestreo de la Military Standard, ¿verdad? La 105, la famosa 105, la norma de muestreo, ¿verdad? Cuando yo inicié mis, digamos, primeros años en este tema de control de calidad, hace más de 30 años, nosotros usábamos la norma 105, ¿verdad? La Military Standard 105. Hoy ya existe una norma ISO, que es la 2859, ¿verdad? Que adoptó estas mismas tablas. Pero es la misma cosa, no hay ninguna diferencia. Simplemente adoptaron las tablas de la norma militar. Bueno, vamos a presentar cómo se hace cómo se usa esta norma, que realmente el concepto, la forma de usar es sumamente sencilla, sumamente sencilla. Es aplicar una tablita y realmente es sencilla, pero el concepto detrás es lo que quería yo recalcarle, ¿verdad? Bueno, existen tres niveles de inspección, el uno, el 2 y el 3. Generalmente se usa el uno, ¿verdad? El nivel, perdón, el 2, el plan de nivel, el nivel general de inspección 2, que es el intermedio. Y existen tres tipos, los planes simple, doble y múltiple dependen de una decisión de la empresa. Cualquiera se puede usar. En este curso vamos a presentar el simple y después le voy a explicar en qué consiste el doble y el múltiple, pero eso, digamos, se usa relativamente poco. Y esto sí hay unas reglas de cambio para usar planes de muestreo múltiple o dobles. Se usa el tipo de inspección normal, reducida o severa. Si no hay cambio, si estamos usando un plan simple, vamos a usar las tablas de inspección normal. Explico en un ratito de qué se trata esto. Bueno, entonces la norma dispone de tres niveles de inspección, 1, 2 y 3. El nivel 2 es el que se usa habitualmente, ¿verdad? La diferencia está por el nivel de tamaño de muestra, ¿verdad? Y por lo tanto, la probabilidad de que se produzca un fallo en un error del proveedor o error del cliente. Acá menciona la curva CO que no voy a mencionar, no la presenté, así que no voy a mencionar esa curva. Si quieren, después pueden leerlo en el libro, que es la curva característica de operación, pero yo no voy a tomarlo ni vamos a considerarlo en el examen ni nada. Bueno, proporciona 4 niveles especiales de inspección, pero nosotros no vamos a usar los niveles especiales, vamos a usar el nivel general y el nivel del medio, el 2. Bueno, y como les decía, tres tipos de inspección, normal, severa y reducida. Nosotros vamos a usar y presentar la normal y después les explico en qué caso se puede usar la inspección severa o la inspección reducida. Bueno, ¿cómo digamos, implementa esto? Primero tenemos que especificar el nivel
de calidad aceptable, también conocido por sus siglas en inglés AQL, Acceptable Quality Level, nivel aceptable de calidad, NCA en español, AQL en inglés. Siempre yo les menciono que usamos la sigla en inglés porque en muchos libros van a encontrar esas siglas en inglés, ¿no? Entonces, ¿quién determina el nivel aceptable de calidad? Lo determina el cliente. Lo determina el cliente en función al grado de criticidad del producto. Como les dije, ¿verdad? A lo mejor un lote de tapas para gaseosas, donde lo peor que puede pasar es que se escape el gas de la gaseosa. Voy a usar una QL a lo mejor del 1%, 0,5%. O sea, voy a aceptar que 1% de las piezas del lote estén defectuosas. Pero si estoy aceptando o inspeccionando un lote de, no sé, discos de freno para vehículos, entonces voy a tener una QL a lo mejor el 0,01, o sea, una QL muy inferior, ¿verdad? O sea, voy a tolerar una cantidad de fallas muy pequeña. Segundo, vamos a determinar el nivel de inspección, que como ya dijimos, por defecto es el nivel 2. Con esos datos vamos a determinar el tamaño del lote. Realmente para determinar el tamaño del lote no necesito saber el AQL, solo para determinar el tamaño de la muestra. El tamaño del lote no se determina, el tamaño del lote es un dato. ¿Cuántos, digamos, el tamaño del lote es un dato? ¿Cuántas piezas tiene el lote? ¿Cuántas unidades tiene el lote? Es un dato. Busco en la tabla el código para el tamaño de la muestra. Determino el tipo de plan de muestreo aprobado, simple, doble o múltiple. Siempre nosotros vamos a usar el simple, que se usa para empezar, y después les cuento de qué se trata el doble y el múltiple, y entro en la tabla para buscar el plan a utilizar. Muy bien, vamos a ver cómo se hace esto. Supongamos que tenemos un lote de 1500 piezas. Entonces acá entramos en el rango es 1201 a 3000, 1500. El nivel de inspección 2 tenemos acá. Entonces entramos con la letra K, ¿verdad? Estos son los niveles especiales que ya dijimos que no vamos a usar. Yo nunca vi que se usen los niveles especiales. Se usan los niveles generales, ¿verdad? Esto lo determina el cliente, repito, ¿verdad? En función al riesgo que quiere aceptar en sus piezas. Entonces, tenemos 1500, nivel de letra de inspección K, en nivel de inspección general 2. Si uso el nivel 1, voy a tener letra H, y si uso el nivel 3, voy a tener la letra L. Pero vamos a concentrarnos ahora en el nivel 2 y la letra K. Ahí voy a la siguiente tabla, donde tengo que K es igual a 125. O sea, de 1500 piezas voy a tomar una muestra de 125. Ojo, 125 no es un número nada despreciable, son bastantes muestras. Imagínense que de 1500 tapas yo tenga que tomar 125, inspeccionar 125. No es un número pequeño, ¿no? Entonces, por eso es que estos muestreos de aceptación funcionan mejor cuanto más grandes son los lotes. Por ejemplo, vamos a tomar que en vez de 1500 sea 15000. Fíjense, si era 15000 y manteníamos el mismo porcentaje, íbamos a inspeccionar, si de 1500 inspeccionamos 125, lo lógico es pensar que de 15000 vamos a inspeccionar el 10 veces más, ¿verdad? Porque 15.000 es 10 veces más que 1.500. Entonces deberíamos inspeccionar 1.250 piezas. Vamos a ver si eso es cierto. 10.000 a 35.000. Tenemos nivel M. Siempre estamos hablando del mismo nivel general de inspección. Antes teníamos el 1.500K. Vamos a ver. Con M tenemos 315. O sea, si nosotros tenemos con nivel K 1500 piezas, teníamos 125 muestras. Con 15.000 piezas, no es que tenemos 1.200 muestras, tenemos 315 muestras, que es un poquito más del doble, no más.
Es decir, mientras más grandes sean los lotes, mayor obviamente es la cantidad de muestras, pero no es proporcional, no sigue una proporcionalidad aritmética. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuanto más grande es el lote, proporcionalmente, porcentualmente, va a ser menor la cantidad de las muestras. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos un número de AQL igual a 1%. Volvemos a nuestras 1500 piezas. 1500 era K. ¿Se acuerdan? 125 piezas tiene, o sea, 125 es el tamaño de la muestra. O sea, de 1500 tomo 125. Acá. ¿Ok? El nivel AQL es igual a 1%. Entonces tenemos acá 1, ¿ok? Y bajamos acá y tenemos este número, 3 y 4. ¿Qué quiere decir 3, 4? Si vamos arriba del 3, vemos que el 3 dice AC y el 4 dice RE. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta esto? Yo tengo un lote de 1500 piezas. Tengo la letra de inspección K que tomé de la tabla anterior, tomo una muestra de 125, inspecciona todas y cada una de las 125 y para un nivel de 1% de aceptación, si tengo hasta 3 piezas no conformes, acepto el lote completo. ¿Ok? Completito el lote aceptado. Si tengo 4 o más piezas no conformes en el lote de 125, rechazo el lote completo. ¿Ok? Entonces, el número de aceptación es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener 0 piezas con defecto, 1 con defecto, 2 con defecto, 3. Hasta 3 en el lote de 125. Si tengo hasta 3, acepto todo el lote de 1500. Y si tengo 4 o más, rechazo todo el lote, los 1500. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de inspeccionar. ¿Qué pasa si con este mismo tamaño de lote, digamos 500, tengo un número muy bajo de aceptación? Por ejemplo, mi AQL es de 0,015. ¿Cómo podría pasar, por ejemplo, en un lote de discos de freno de un camión? Sí, o para un camión, para un tractor, para un equipo militar. Entonces, tomo el mismo tamaño de muestra, porque el tamaño de muestra depende del tamaño del lote. ¿Dónde está la diferencia? Va a estar en el número de aceptación o rechazo. Entonces, 125, siempre 125 va a ser mi tamaño de muestra. Pero ahora mi nivel de mi AQL es 0,015. Entonces, intercepto acá esto con esto y caigo acá en esta flecha. ¿Qué hago? Sigo la flecha hasta abajo y tengo 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo tener ni un defecto en la muestra y acepto el lote. Si tengo un defecto en la muestra, rechazo todo el lote de 15.000. No es que se rechaza la muestra nomás. Se rechaza todo el lote porque esa muestra representaba al lote. ¿Qué puedo hacer con ese lote de producto? Por ejemplo, devolver al proveedor y exigir que el proveedor me devuelva un producto correctamente elaborado. ¿Ah? Entonces rechazo todo el lote. ¿A qué rechazo solamente? Pues fíjense, una sola pieza con defecto encontré. Una sola en la muestra. ¿Verdad? Pero ya rechazo todo el lote. Hay una opción. El proveedor puede decidir inspeccionar el 100% de las piezas. Esa es una opción. O sea, el proveedor, el cliente, alguien puede decidir inspeccionar el 100% de las piezas. ¿Qué es lo que le ocurrió a este profesor que les contaba yo? ¿Verdad? Uno de los parámetros críticos era que los tornillos y las tuercas se puedan atornillar con la mano.
para facilitar el ensamblaje de las torres. Al no poderse ensamblar con la mano, le rechazaron el lote completo. Entonces, ¿qué hizo este profesor? Contrató 10 personas para no tirar a la basura estos pernos, que de hecho habían sido importados y, digamos, ya no puedo. Hay un problema cuando yo importo un producto, no es fácil de reexportarlo, ¿verdad? Y devolvérselo al proveedor. De modo que cuando tiene un defecto, a veces el proveedor mismo te dice, quédate con ese producto y yo te envío otro de vuelta. En este caso, seguramente no había tiempo y entonces se tuvo que hacer la inspección al 100%, separando los productos defectuosos, ¿verdad? Y a lo mejor corrigiendo o reprocesando esos productos. Entonces, eso sería lo que se podría hacer en cualquiera de los casos que yo rechace el lote, ¿sí? Paso a una inspección, lo que se llama una inspección al 100%. Bueno, y hasta aquí vamos a ver la teoría. Sí les voy a contar qué es este tema del muestreo simple y doble. Como se dieron cuenta, estos muestreos, sobre todo cuando yo compro un lote no tan grande de piezas, son muestras relativamente grandes. 125, repito, no es una muestra pequeña. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer para no tener que inspeccionar tanto, ¿verdad? Y puedo adoptar un plan de muestreo con posible reducción. Entonces empiezo con el muestreo normal, que es este que está acá, y después de varios lotes consecutivos, si el proveedor me entrega, por ejemplo, 10 lotes consecutivos y los 10 lotes consecutivos son conformes, entonces la norma me permite usar lo que se llama un plan de muestreo reducido. Lo que hace el plan de muestreo reducido es reducir la cantidad de muestras. Entonces, a lo mejor en vez de ser 125, para el mismo tamaño del lote ya va a ser 50 o 40. Entonces, reduzco el tamaño de muestra y con eso voy a gastar menos dinero en la inspección. Si empiezo a tener muchos defectos, automáticamente se incrementa a muestreo normal o inclusive se podría incrementar a muestreo aumentado. ¿Cómo es que se llama el aumentado? Severo, nivel severo. ¿Ok? Entonces, esos son los planes de muestreo múltiples. Ahora, yo honestamente no encontré que en Paraguay se utilicen los planes de muestreo múltiple. Hay una razón muy sencilla. Normalmente el muestreo no está en manos de personas muy capacitadas, ¿verdad? Está en manos de un depositero, en manos de una persona de un nivel de instrucción, digamos, medio, como mucho, ¿verdad? A veces inclusive una persona que apenas terminó primaria. Entonces, yo no, o sea, normalmente las empresas optan por no hacer demasiado complejo el plan de muestreo. Entonces, pese a que es caro, muchas empresas se quedan con el plan de muestreo simple solamente y prefieren gastar un poquito más de tiempo antes que complicar los planes de muestreo. Pero la opción está siempre vigente, ¿verdad? La opción de tener planes de muestreo donde yo pueda tomar una decisión del lote en base a un lote reducido. Pero para esto tengo que tener historial del proveedor. Tiene que haberme entregado una X cantidad de lotes. Fíjense que es muy interesante también entender que hay intereses contrapuestos, como tantas otras cosas en la ingeniería y en la vida, ¿verdad? Existen intereses contrapuestos. ¿Cuál es el interés contrapuesto? Que aquí me conviene un lote lo más grande posible para tener, como ya les expliqué, si bien es cierto que el tamaño de la muestra va aumentando en función al tamaño del lote, también es cierto que el porcentaje se reduce. Entonces, por esa razón, me conviene tener un lote lo más grande posible.
¿ok? Pero eso se contrapone con el justo a tiempo. Ustedes van a estudiar seguramente en algún momento de su carrera de ingeniería el concepto de justo a tiempo. El concepto de justo a tiempo no es más que decir minimizar el almacenamiento de los materiales y ir comprando en los lotes más pequeños posibles, de forma que yo obtenga de mis proveedores los productos exactamente en la cantidad que voy a usar. Entonces, por ejemplo, un concepto de justo a tiempo sería el concepto como el que se aplica en la empresa de Toyota, por ejemplo. De Toyota, donde en la línea de montaje se incorporan o se reciben solamente aquellas cubiertas que van a ser ensambladas en el día. Entonces, si hoy voy a ensamblar 1000 autos, voy a recibir 5000 cubiertas, ¿verdad? Entendiendo que cada auto lleva 5 cubiertas, incluyendo el auxilio, ¿verdad? Entonces, solamente voy a recibir lo que se va a usar en el día. Ese es justo a tiempo. Imagínense ustedes que si utilizo o voy recibiendo todos los días lotes muy pequeños, entonces es un problema, digamos, porque voy a tener muestreos muy grandes, ¿verdad? Para un lote de 1000, a ver cuánto sale. Para un lote de 5000, por ejemplo, cubiertas, voy a tener una letra clave L, y una letra clave L es 200. O sea, de cada 5000, una muestra de 200, lo cual es muy elevado. Entonces, conspira, como les dije, un segundito, voy a contestar acá. Bueno, entonces, que no, yo no puedo pensar y hacer dos cosas a la vez. Ahí va, ya está. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, existe este interés contrapuesto y es bueno que nosotros los ingenieros nos percatemos de esto, ¿verdad? De que existen intereses contrapuestos. Claro, en Paraguay, la mayor parte de las empresas, sobre todo aquellas que usan productos importados, no pueden trabajar en un justo a tiempo, ¿verdad? Porque, no sé, imagínense acá las ensambladoras de motos, por ejemplo, en Paraguay, no pueden usar justo a tiempo, tienen que importar de China los componentes. Entonces yo tengo que importar 6 meses antes los componentes de las motos que voy a fabricar dentro de 6 meses. Y hago importaciones lo más grandes posible porque de esta manera lleno varios containers, negocio buenas tasas de transporte marítimo, que está carísimo ahora, negocio buenas tasas con los despachantes de aduanas. Entonces, realmente cuando importo materia prima o componente de un producto, me conviene importar en la mayor cantidad posible, el volumen de la mayor cantidad posible, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual acá en Paraguay no se puede aplicar el justo a tiempo de cualquier manera, ¿verdad? Pero en algunas industrias sí, ¿eh? En algunas industrias sí, ¿verdad? No sé, los frigoríficos, por ejemplo, compran cajas de cartón de los proveedores de las corrugadoras y entonces las corrugadoras le pueden entregar lotes muy pequeños para la producción del día, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una especie de justo a tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a ver entonces cómo puedo hacer para no depender tanto del muestreo de aceptación y poder mejorar la calidad del proceso para que mi proveedor pueda confiar más en mi proceso y no tenga que hacer muestreos tan frecuentes.
Lo veremos eso en la próxima, que será la última clase. ¿Ok? Bueno, les hice hablar, porque la verdad que este es un tema que no da tanto para la participación. ¿Alguna consulta o alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? Todo claro, profe. ¿Está todo claro? Bueno, ¿qué tienen que acordarse? Que existe una norma que determina los planes de muestreo, que los planes de muestreo, digamos, están tabulados, que no se pueden usar planes de muestreo basados en un porcentaje arbitrario, porque si están usando planes de muestreo basados, por decir, alguien dice, yo voy a hacer 10% porque 10% ya está bien. ¿Y basado en qué? ¿En qué concepto estadístico decir que 10% está bien? No, está bien me parece que va a estar bien. Entonces puedo estar cometiendo gravísimos errores porque no voy a tener ningún fundamento estadístico para sustentar mis planes de muestreo, ¿verdad? Las normas de planes de muestreo existen, están disponibles estas tablas en internet, no hay ningún problema. Si ustedes digitan plan de muestreo simple, van a ver que estas tablas están disponibles en internet, ¿verdad? Entonces, si quieren el texto completo, pueden comprar la norma, la ISO, que está mencionada en la presentación, el número de ISO. Y también hay muchísimos libros de texto que mencionan estas tablas, ¿verdad? Algunos la mencionan como norma ISO, otros la mencionan como norma ASTM, que es una norma americana, y otros como la Military 105. Pero todas son iguales, ¿sí? Todas son exactamente iguales. Así que cualquiera de ellas que accedan ya les va a servir para los planes de muestreo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Con esto terminamos entonces la clase de hoy. Vamos a entonces plantear la última clase. Les dejé un ejercicio en el Classroom esta semana sobre el diseño de un formato de encuestas. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Bueno, voy a detener ya la grabación. Perfecto, perfecto. Entonces ahí está adecuadamente explicado, creo que todo lo que necesitan para saber, para poder hacer ese ejercicio. Ok, bueno, dicho esto, entonces me despido de ustedes y nos vemos en nuestra última clase el eh, el próximo lunes. Ok, gracias, profe. Profe, yo tengo Gracias, una profe. consulta Sí, adelante. al TP. La empresa que nosotros estamos trabajando con mi grupo es una constructora y ¿Consultora o constructora? constructora que trabaja para el gobierno. Casi todas sus licitaciones o todos sus trabajos son licitaciones. Sí, En ese caso, ¿cómo abordaríamos el tema de satisfacción al cliente? y podés hacer una encuesta. O sea, sería una encuesta más personalizada porque vas a preguntarle a los representantes del ministerio. Pero A igual los del puedes ministerio. preguntar. A los del ministerio, entonces, con ese tipo de enfoque. Claro, Ok, porque ellos son tus clientes. sí, El MOPC en ese caso, ¿verdad? ok. Entonces puedes pensar en una encuesta al MOPC, ¿verdad? Si nosotros estamos cumpliendo las especificaciones. A ver, yo en realidad a las empresas que normalmente trabajan para el gobierno no les recomiendo hacer encuestas, ¿verdad? Porque a las entidades del gobierno no les gusta luego completar encuestas, no te van a completar. Entonces acá hay además, obviamente, cuando yo trabajo en un solo cliente, la idea de las encuestas pues es generalmente un determinado procesamiento estadístico. Cuando yo trabajo en un solo cliente no tengo posibilidad de hacer procesamiento estadístico. Eso no quiere decir que unas preguntas como si ellos se consideran que estamos cumpliendo las especificaciones o no, que estamos entregando los productos a tiempo, que los productos que nosotros tenemos tienen buena calidad, que cumplen las especificaciones técnicas. Si nos contestasen sería igual valiosa esa información. Sin embargo,
como normalmente el ministerio no va a querer contestar, porque no se va a querer comprometer a decir está todo lindo y después por ahí hay un problema más adelante y que no se salga por la prensa que el ministerio dijo que estaba todo bien y después miren la porquería que no sé qué. Entonces, el ministerio no se va a comprometer a respondernos una encuesta. Esa es la realidad. Entonces, para las empresas que trabajan con el ministerio, yo les aconsejo no hacer encuestas, sino simplemente medir la satisfacción del cliente a través de la obtención de la recepción definitiva. O sea, si el cliente te dio la recepción definitiva de tu obra, quiere decir que está todo cumplido las especificaciones. ¿Verdad? Entonces, es un poquito diferente. No obstante, como tenemos que hacer el trabajo, entonces tenemos dos opciones. Uno, cambian de empresa y hacen solo la encuesta para otro tipo de empresa. Es válido. Y la otra opción es, se imaginan como si fuese que el ministerio sí les va a contestar y hacen a los efectos un trabajo práctico, digamos. Hacen el formato de encuesta. Así que también esa es otra posibilidad. O sea, yo no tengo ningún problema que ustedes hagan una encuesta que le harían al ministerio, pese a que ustedes y yo sabemos que el ministerio no te va a contestar. Pero solamente a efectos didácticos. ¿Se entiende? Sí, y sería para saber nomás cómo enfocar, sería en general nomás la pregunta, no es que vamos a dirigirnos al ministro o a un ente más aterrizado, sería en general. Y eso ya les voy a dejar a ustedes pensar cómo quieren hacerlo. Ok. Si quieren Gracias. hacerlo a nivel de, por ejemplo, en algunos casos, algunas personas que trabajan con empresas muy grandes, como las empresas de distintos actores, se hacen distintos formatos de encuesta. Entonces, por ejemplo, al inspector de la obra que está residiendo en la obra del ministerio, digo, ¿verdad? Se le hacen unas determinadas preguntas, no sé, viceministro de obras, otras preguntas. Ustedes pueden diseñar inclusive varios formatos de encuesta que van a dirigir a distintas personas. Eso es válido también. O diseñan uno solo y dicen, bueno, esto va a contestar tal persona. Ok, no hay problema. Veremos lo que ustedes proponen. Ok, Esa es vamos a parte de estar la propuesta que analizando con los compañeros. ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Dale, muchas gracias, profe. Excelente. Quedamos así y